¿Te has dado cuenta de que los momentos más vergonzosos de tu vida fueron todos causados por ti mismo? Nadie tuvo que empujarte, nadie te forzó. Sabías lo que era correcto y aún así hiciste lo contrario. Y peor aún, lo hiciste con placer. Sentiste culpa después, tal vez lloraste, prometiste cambiar y lo hiciste de nuevo. Esta es la tragedia que nadie se atreve a enfrentar. Somos nuestros propios verdugos. Traicionamos a quienes nos aman, herimos a quienes confiaban en nosotros, rogamos por amor mientras destruimos cualquier posibilidad de recibirlo. Somos esclavos de deseos que fingimos controlar. Y lo más perverso, a esto lo llamamos libertad. Agustín de Hipona lo sabía con el cuerpo, con el alma, lo sabía porque vivió la misma prisión que nosotros vivimos hoy, la del alma que quiere ascender, pero tiene los pies atrapados en el vicio, el orgullo, la lujuria, la vanidad. Él decía: me convertí para mí mismo en una tierra de miseria. ¿Entiendes lo que es eso? ¿Ser tu propio campo de batalla? ¿Saber que dentro de ti no hay paz, ni verdad, ni gobierno? Pero por ahí escuchas que el ser humano es bueno, que solo necesita aceptarse, que el problema está en las reglas, en los traumas, en la religión, en el otro. Mentira. Una mentira dulce, vendida en empaques modernos, pero que solo sirve para esconder lo que Agustín expuso sin rodeos. El problema somos nosotros y no podemos salvarnos por nuestra cuenta. Mira a tu alrededor. La persona que más te decepcionó probablemente duerme a tu lado o te crió. O eres tú mismo. Nadie habla de esto porque todos están ocupados tratando de parecer resueltos, espiritualmente evolucionados, emocionalmente maduros, pero por dentro la podredumbre sigue goteando. Este video no es para masajear el ego, es para arrancar el barniz, es para recordar lo que Agustín descubrió en medio de lágrimas, de deseo sucio y de arrogancia. Sin la gracia de Dios, la humanidad está condenada y tal vez ya lo está sintiendo. El peso de intentar, de caer, de prometer, de fallar, de repetir todo el ciclo. No es mala suerte, es tu alma gritando. Y si aguantas hasta el final, tal vez encuentres lo que Agustín encontró. No un consejo, no un método, sino un milagro. Hay gente que se despierta de madrugada llorando, no por algo que sufrió, sino por algo que hizo. Un mensaje enviado, una decisión cobarde, un placer rápido que destruyó años de construcción. Este dolor silencioso es más común de lo que parece y nadie está exento, porque el ser humano carga un tipo de falla que no se resuelve con terapia, ni con planificación, ni con más fuerza de voluntad. La voluntad, de hecho, es lo que nos traiciona. San Agustín lo expuso con un nivel de valentía que pocos se atreven a tener. Quería y no quería, era yo mismo. El conflicto no está entre el bien y el mal allá afuera, está entre dos yoes dentro de cada uno de nosotros. Uno quiere vivir con pureza, el otro solo quiere saciar el deseo, incluso sabiendo que después vendrá el arrepentimiento. Esto no es una exageración retórica, es la experiencia diaria de quien intenta cambiar, intenta mejorar, pero siempre resbala en el mismo error. La mujer que jura no volver a humillarse por amor y al final del día está espiando a su ex. El padre que promete no volver a levantar la voz y pierde el control antes de que el café se enfríe. El joven que lucha contra la pornografía llora, ora, ayuna y cae de nuevo. La voluntad sabe lo que es correcto, pero ella misma es débil.
desordenada, dividida. Agustín fue más allá. Yo era dos, y en mí había discordia. Esto no es poesía, es un diagnóstico. El alma humana vive en guerra contra sí misma, y el campo de batalla se llama querer. Esta es la miseria que nadie enseña en la escuela, el desgobierno del alma, la prisión voluntaria, el deseo que convence a la conciencia de callarse. Por eso Agustín, aun siendo sabio, elocuente, respetado, se veía como un miserable, porque conocía la raíz del problema, y ella estaba en él. La filosofía moderna intenta romantizar esto, diciendo que errar es humano, que perdonarse es el camino, que todo el mundo tiene recaídas. Pero Agustín arranca ese velo con una lucidez quirúrgica. El alma le ordena al cuerpo y el cuerpo obedece. El alma se ordena a sí misma y se revela. ¿Quién discute con eso? Nadie, porque basta con dejar de fingir y mirar la propia vida. No es una cuestión de opinión. Es un hecho repetido en las confesiones de toda alma sincera. Y es en este punto, cuando nos damos cuenta de que ni siquiera nuestra voluntad está de nuestro lado, que la gracia comienza a tener sentido, porque si dependiera de nosotros, seguiríamos intentando, tropezando, justificando, cayendo, y nada cambiaría. Pero Agustín descubrió que hay una fuerza que no nace de la razón ni de la disciplina. Es la gracia que endereza la voluntad y da libertad donde solo había compulsión. Y solo quien ha estado en el fondo de su propio fracaso entiende el valor de eso. Cuanto más grita el hombre, soy libre, más se hunde en su propia esclavitud. Un hombre se levanta a las 5 de la mañana, corre 10 kilómetros, toma un batido de proteínas, publica una frase motivacional y entra a una reunión en la que finge ser alguien que odia. Al final del día, se acuesta, pone el móvil en silencio, abre un video vacío, sonríe por inercia y muere un poco más por dentro. Libre, no, domesticado. La cultura nos enseñó que la libertad es hacer lo que quieras, pero esa libertad produjo la generación más ansiosa, confusa y vacía de la historia. San Agustín vio esto suceder dentro de sí. Durante años hizo todo lo que quiso. Durmió con quien quiso. Leyó lo mejor que el mundo tenía. Brilló en la retórica. Fue aplaudido, deseado, temido. Pero en el fondo, algo lo carcomía. Porque el alma sabe cuándo está siendo engañada, incluso si el cuerpo está de fiesta. Era prisionero de mi propia voluntad, que se había convertido en deseo, y este me encadenaba con firmeza. Nada ha cambiado. Hoy cambiamos los banquetes por aplicaciones, las orgías por distracciones digitales, los ídolos por influencers, pero el vacío permanece. Porque la libertad, como decía Agustín, no es hacer lo que uno quiere, es querer lo que es correcto. Pero, ¿quién decide lo que es correcto? El propio hombre. Pues si el hombre fuera su propia medida, ya habría alcanzado la plenitud, pero todo lo que ha producido con esa idea ha sido una secuencia de autodestrucciones sofisticadas. Se dice autosuficiente, pero depende de la validación ajena. Grita que es dueño de sí mismo, pero no puede estar 15 minutos solo con sus pensamientos. Agustín insiste en esto. El alma que se aparta de Dios no va a un lugar, sino a un desorden, y ese desorden es perceptible. Basta con mirar las vidas supuestamente libres. Gente que hace todo lo que quiere y vive con pánico, insomnio, culpa, angustia y miedo a sí misma. El problema nunca fue el placer. El problema es el alma desgobernada, que busca placer para esconder la ausencia de sentido. Y el sentido para Agustín no está en encontrarse a uno mismo, sino en volver a casa,
Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Esa inquietud moderna, ese cansancio sin nombre, es el alma pidiendo auxilio. La libertad prometida por la cultura se convirtió en un desierto y solo vuelve vivo quien acepta que el camino de regreso no es hacia adentro, sino hacia arriba. Y cuanto más negamos esto, más caemos en la misma trampa, llamar evolución a lo que es en realidad un colapso interior. Hay gente que hace caridad para silenciar la conciencia. Otros ayunan para huir de la culpa. La verdad es que hay virtudes que huelen a orgullo. ¿Te has dado cuenta de lo insoportables que suelen ser las personas buenas? Aquellas que viven haciendo lo correcto, diciendo lo correcto, publicando lo correcto, pero que, detrás de su moral impecable, cargan una superioridad helada, insoportable, arrogante. No pecan con el cuerpo, pecan con el corazón. Y creen sinceramente que están por encima de los demás. San Agustín conoció a esta gente. Él mismo fue uno de ellos, un maestro del discurso, un artista de la lógica, un hijo de la élite intelectual. Solo que, cuanto más subía, más se sentía podrido por dentro. Y un día se dio cuenta: mi bien era una desgracia para mí porque ya no estaba en ti. Entendió que hacer el bien no salva a nadie, porque incluso el bien, cuando nace de la vanidad, se transforma en veneno. Es la vieja historia del fariseo. No mata, no roba, no miente, pero mira de arriba, juzga en silencio, sonríe con desprecio y cree que Dios le debe algo. Hoy, eso se ha vuelto un estándar. Gente que habla de empatía mientras cancela a quien piensa diferente. Militantes de la justicia que tratan con odio a quienes no repiten sus consignas. Cristianos que llevan la Biblia en el pecho y el desprecio en la mirada. Y en el fondo, todos están intentando lo mismo: tapar el agujero de la culpa con un barniz de virtud. Pero Agustín desenmascara esto con precisión brutal. La gracia no se da según los méritos, sino que los méritos se dan según la gracia. Es decir, si hay algo bueno en ti, no es mérito, es un milagro. Dios no recompensa a los buenos, Él transforma a los miserables. La falsa virtud es un escondite, un teatro, un espejo donde el ego se admira. Es fácil ayunar y orar. Lo difícil es humillarse. Lo difícil es confesar que hiciste lo correcto por las razones equivocadas, que tu bondad esconde vanidad, que tu rectitud es una actuación. Y es ahí donde el abismo de la culpa comienza a gritar, porque hay una culpa que viene del error y otra que viene del orgullo. La primera lleva al arrepentimiento, la segunda endurece el corazón. Agustín cayó de las dos alturas, del pecado público y de la soberbia intelectual. Y en ambas la caída fue brutal, pero fue solo cuando perdió toda la ilusión de sí mismo que entendió lo que es la gracia. La gracia no elogia, rescata, no aplaude, rehace. Y el mayor obstáculo para la gracia no es el pecado, es la falsa sensación de que no la necesitas. Y esa sensación es la peor de todas las miserias. ¿Alguna vez has intentado cambiar de verdad? ¿Cambiar de alma? Entonces lo sabes. El infierno comienza donde termina la fuerza de voluntad. Hay gente que nunca lloró en el funeral de un familiar, pero se derrumbó encerrada en el baño, rogando por ser alguien diferente. Nadie lo vio, nadie lo supo, pero allí estaba el momento más honesto de su vida. Tú, contra ti mismo y perdiendo. Es en este punto, cuando todo el esfuerzo se vuelve frustración y toda la esperanza se vuelve desesperación, que la idea de la gracia comienza a dibujarse, pero no como consuelo, no como escape. La gracia para Agustín no es poesía, es una invasión. Tú estabas dentro de mí,
más que lo más íntimo mío, y por encima de mí, más que lo más alto mío. Esta frase resume lo imposible. La intervención divina no llega de fuera, irrumpe desde dentro, no convence, transforma, no mejora, rehace, y solo quien ha llegado al fondo sabe reconocer cuando Dios entra. Agustín lo sabía. Intentó cambiar, intentó dejar los vicios, intentó ser moral, intentó por orgullo, por lógica, por miedo. Fracasó hasta que un día, solo, destrozado, escuchó una voz que no era la suya y se rindió. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Él no encontró a Dios, Dios lo encontró a él. Porque nadie se salva arreglándose a sí mismo. Solo existe conversión verdadera cuando el alma es tomada, no convencida. Por eso muchos cambian de comportamiento, pero siguen pudriéndose por dentro. Porque solo alteraron hábitos, no la naturaleza. Solo cambiaron pecados visibles por vanidades disfrazadas. Pero cuando la gracia entra, hay una ruptura, una muerte y luego un nacimiento. Los ejemplos están por todas partes, aunque son raros. Un traficante que se vuelve intercesor, una adúltera que se vuelve madre de familia, un arrogante que se vuelve siervo, no por moral, sino porque el amor que los invadió era tan real que mató la antigua voluntad. No fue coaching, fue cruz. Agustín lo define bien. Fuiste mi fuerza cuando yo no tenía ninguna. Y esto lo cambia todo, porque ahora la voluntad que traicionaba comienza a obedecer. No por miedo, sino porque fue seducida por algo más grande que el propio deseo. La gracia es eso, Dios haciendo en nosotros lo que ni en nuestros mejores días seríamos capaces de iniciar. Y cuando llega, no hay más negociación. O mueres o naces de nuevo. Mucha gente está atrapada en una celda invisible. Se llama yo soy así. El ser humano tiene una facilidad enfermiza para transformar la herida en identidad. Sufrió, se convierte en parte de la personalidad. Se equivocó, se convierte en excusa. Se cansó, se convierte en escudo. Y así va viviendo, encadenado a traumas, pecados, temperamentos, etiquetas, pero con un detalle. Llama a todo esto autenticidad. Ahí es donde surge la mentira más sofisticada de la era moderna, la de que la libertad es aceptarse por completo, sin cuestionar nada. Suena bonito, pero esconde un cautiverio. Agustín, con una lucidez que atraviesa los siglos, nos da la clave con una tríada cortante. Conócete, acéptate, supérate. Simple, imposible, profundo. Conócete, porque quien no reconoce su propia miseria vive fingiendo ser alguien que no es. Agustín solo comenzó a cambiar cuando se vio tal como era, lascivo, orgulloso, vanidoso, sediento de gloria, y confesó: yo era para mí mismo un terreno de desgracia. No huyó, lo encaró, y ese fue el inicio de la libertad. Acéptate, no en el sentido moderno de abraza tus defectos y exhíbelos con orgullo, sino en el sentido brutal de entender que, por sí mismo, el hombre no es capaz de regenerarse. Es aceptar el diagnóstico antes de pedir la cura. Es aceptar que el corazón humano es torcido, que las voluntades más íntimas no son nobles, que el alma está enferma. Aceptarse es dejar de mentir, es dejar de creerse especial, es callar al ego. Supérate. Y aquí está el punto que desmonta toda la filosofía barata de la autoaceptación. Agustín sabía que no bastaba con conocerse y aceptarse. Era necesario superarse, y eso nunca vendría del esfuerzo propio. Ya no era yo quien quería ser mejor. Era algo en mí que comenzaba a elevarme. La gracia no anula quienes somos, pero tampoco nos deja como estamos. Nos saca de nosotros mismos.
Y eso es libertad. No estar preso ni del pecado, ni de la máscara, ni del pasado. Es poder ser alguien nuevo, verdaderamente nuevo. No hay libertad en ser tú mismo. La libertad está en ser aquello que Dios soñó cuando te creó. Porque, como dijo Agustín, la verdadera libertad es servir al Señor. El mundo dice que ser libre es seguir tu propio corazón, pero quien ha escuchado ese corazón de cerca lo sabe, es inestable, sucio, volátil, corrupto. Seguirlo es caminar hacia el abismo con una sonrisa en el rostro. La gracia, por el contrario, no te hace seguir el corazón, te da uno nuevo. Al final, la libertad no es hacer lo que quieres, es querer lo que es eterno, y solo la gracia es capaz de generar ese querer. El resto es pura vanidad disfrazada de libre albedrío. Llegaste hasta aquí, y eso por sí solo ya dice mucho. Significa que una parte de ti todavía no está anestesiada, que en medio de las prisas, del desorden del mundo y de tu propio desorden interior, aún queda un soplo de lucidez, un grito silencioso que dice, no puede ser solo esto. Y es precisamente por eso que este espacio existe. Aquí no ofrecemos alivio rápido. Vamos al fondo, arrancamos el barniz, tocamos la herida, llamamos a las cosas por su nombre, porque eso fue lo que hizo San Agustín, porque sólo así la gracia tiene sentido, porque sólo así el ser humano puede, de verdad, empezar a levantarse de sus propias ruinas. Si este contenido te confrontó, te ayudó, te hizo pensar diferente, entonces ya cumplió su misión. Y tú, solo por ver hasta el final, ya estás ayudando. Tu presencia aquí es valiosa. Compartir este video, comentarlo, enviárselo a alguien que necesita escucharlo. Todo eso ayuda más de lo que imaginas. Pero si quieres ir más allá, si quieres ser parte de verdad de esta misión, considera unirte como miembro del canal. Con eso, ayudas a mantener este contenido al aire, con más calidad, más frecuencia, más profundidad. Además, los miembros tienen acceso anticipado a videos, detrás de cámaras, contenido exclusivo y algo que nadie puede comprar, el sentido de pertenencia. No eres solo un espectador, tú construyes esto conmigo. Y si quieres dejar un apoyo directo, existe el recurso de Super Thanks aquí abajo. Es una forma simple y simbólica de decir, apoyo esto. Cada gesto, cada centavo, cada comentario, todo eso es una semilla. Sin embargo, el mayor apoyo ya está sucediendo. Eres tú, aquí y ahora, con el corazón abierto hasta el final. Y por eso, sinceramente, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Y que la gracia te encuentre donde ninguna fuerza humana puede llevarte.